Profe, creo que ya estamos todos, o la mayoría. Bueno, hay 21. ¿Cuántos son ustedes? 30. 30. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿listo? Bueno, muy buenos días para todos. Entonces hoy vamos a hablar sobre leucorreas. Referente a este tema, pues sabemos que el término leucorrea hace referencia a aquellas pacientes con flujo que puede ser blanquecino no hemático, ya que se produce en el aparato genital femenino. Teniendo en cuenta esto, pues son secreciones cervicales abundantes, ya, y que se presentan generalmente por producción de moco cervical o vaginal y la descamación que se presenta en las células de las paredes vaginales, generalmente provocadas por una infección del aparato genital femenino bajo. Teniendo en cuenta esto, pues es muy importante determinar ya si este flujo es un flujo, digamos, fisiológico o normal de la paciente o es un flujo ya patológico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en toda paciente con leucorreas determinar su agente etiológico. Por lo tanto, debemos hacer un diagnóstico diferencial entre la leucorrea fisiológica y la leucorrea patológica. Además de esto, pues es muy importante siempre que tengamos esto, pues hacer un tratamiento temprano y eficaz para evitar muchas veces las recidivas en estas pacientes. Se dice que el 75% de las pacientes mujeres pueden tener un episodio de vulvovaginitis durante el periodo de su vida. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esto y hacer un tratamiento oportuno. Siguiente. Referente pues a la secreción vaginal normal, o sea, aquella secreción que tiene toda mujer y en su hábitat del canal vaginal, entonces sabemos de que la secreción vaginal normal es generalmente está producida por las secreciones de las glándulas y la microflora habitual que se encuentra allí en el canal vaginal, las células descamativas de las paredes vaginales, ya, y el moco cervical. Teniendo en cuenta esto, pues hay que mirar el aspecto del flujo. Entonces, en la etapa preovulatoria del flujo normal es un flujo generalmente claro, cristalino, filante, transparente. Dicen que es de aspecto como de clara de huevo y que muchas veces puede inclusive servir para almidonar la ropa, las camisas, en esos casos. En la etapa premenstrual se dice que existe ya un proceso descamativo celular, por lo tanto, pues el flujo va a cambiar, es un flujo generalmente más blanco, lechoso, viscoso, y por lo tanto, pues ya hay cambios en estos pacientes. Como digo, pues en la etapa preovulatoria es un flujo filante, inodoro, que
no contiene polimorfonucleares, pero podemos encontrar presencia de lactobacillus y de células epiteliales en la etapa ya premenstrual. Siempre este flujo normal o fisiológico tiene un pH ácido entre 3.8 y 4.2 ya, y generalmente tiene un aumento mayor en la etapa pues de los embarazos y en aquellas pacientes con la planificación con el dispositivo intrauterino. En la etapa pues del ciclo menstrual, como digo, pues existen los cambios en la etapa preovulatoria, en la etapa ovulatoria, donde vamos a encontrar que el flujo en la etapa ovulatoria, día 13, 14, vamos a encontrar ese flujo cristalino, filante, ya que es lo que nos hace pensar que la paciente está ya en la etapa ovulatoria. Y ya en la etapa pues premenstrual pues es un flujo mucho más viscoso, más espeso, donde ya hay menos probabilidad pues de embarazo. Siguiente, la flora vaginal normal. Teniendo en cuenta pues de que la flora vaginal normal, el 90% de esta flora lo conforman los lactobacillus, ya un 9% por los bifidobacterios y 1% solamente pues aquellos microorganismos que los consideramos patógenos, como es la Candida albicans, el micoplasma, el ureoplasma, ya la Gardnerella vaginalis y la Trichomonas en estos casos. Como digo, pues en la flora vaginal hay muchos microorganismos que están presentes allí, que son pues prácticamente normales de la flora, como son los cocobacilos, bacilos gram positivos, anaerobios, aerobios, facultativos. Dentro de esto pues el streptococo, el Corynebacterium, ya la Escherichia coli, el Klebsiella, el Proteus y otros anaerobios como los pectostreptococos y los bacilos gram negativos anaerobios estrictos como los bacteroides y la Prevotella. Siguiente. En cuanto al ecosistema de la vagina, hay que tener en cuenta que los estrógenos presentes pues en las células vaginales ya van a ayudar a la degradación del glucógeno y los lactobacilos. Desodorantes íntimos que los pueden utilizar muchas veces ya a nivel de los genitales o inclusive mismo los lubricantes que vienen en los condones, en los preservativos. Y muchas veces cambios de clima fríos también o mucha humedad en estos pacientes pueden alterar el ecosistema. Siguiente. En cuanto a la etiología de la leucorrea, pues sabemos de que existen leucorreas no infecciosas en un porcentaje del 15% y leucorreas infecciosas en un porcentaje del 85%. Las leucorreas infecciosas la dividimos en dos, y leucorreas por enfermedades de transmisión sexual, que son la vaginitis por Clamidia trachomatis y la vaginitis por la Neisseria gonorrea, y la vaginitis por Trichomonas vaginalis, y las no infecciosas de transmisión sexual, la vaginosis por Gardnerella y la vaginosis por Candida albicans. La leucorrea no infecciosa pues tiene que ver con procesos muchas veces de alteración psicológica, pacientes que tienen problemas de ansiedad, de depresión, todo esto pues lleva a un caso de disminución del sistema inmunológico y por lo tanto son presas de este tipo
de leucorreas en estos casos. Cuerpos extraños, cuando de pronto hay que se ponen tampones y los dejan allá mucho tiempo, o aquellas pacientes con prolapso genital que utilizan los pesarios, o alguna otra de las patologías dermatológicas de la vulva, o cuando se utilizan también espermicidas, ropa interior muy ajustada, vestidos de baño, que los dejan mucho tiempo allí, entonces eso puede facilitar también las leucorreas. Y algún tipo de patologías como el líquido escleroso o las quelopatías. Entonces, en toda paciente con síndrome de flujo vaginal, pues hay que tener en cuenta que las más frecuentes, vamos a encontrar la vaginosis por bacteriana, generalmente por Gardnerella vaginalis, infecciones por la Candida albicans y las infecciones por la tricomonas, que son las más frecuentes en estas pacientes. Estas pacientes, pues se dice que muchas veces tienen, algunas pacientes presentan también enfermedades de transmisión sexual, pues con mayor veras se catalogan como leucorreas por compromiso también de enfermedades de transmisión sexual, como es la clamidia y el gonococo. Entonces, dentro de esto, pues vemos que las más frecuentes es la vaginosis bacteriana, que puede llegar hasta un 50% de los casos. Y otras enfermedades de transmisión sexual como el gonococo y la clamidia en menos del 10% de estas pacientes. Siguiente. En cuanto al diagnóstico pues, de las leucorreas, pues importante tener en cuenta, como en toda patología, la historia clínica, ¿no? Es muy importante realizar una muy buena interrogatorio, una buena anamnesis, determinar ya el tipo de leucorrea, la cantidad, si es abundante o no, el aspecto de la leucorrea, qué color tiene, si es blanca, incolora, olorosa o no, la variación durante el ciclo menstrual, ya como te dijimos, pues en la etapa preovulatoria, si hay cambios allí o de pronto con las relaciones sexuales, si se acompaña de alguna otra sintomatología de dolor, escozor, prurito, ya disparemia, dolor a la relación sexual, olor pélvico crónico, entonces hay que tener en cuenta esto. Y igualmente cómo son los hábitos higiénicos de la paciente, si hay utilización de tampones durante la menstruación, el uso muchas veces de toallas higiénicas permanentes o algún factor alérgico también. Uso de compresas que muchas veces se utilizan o aquellas pacientes que acostumbran las duchas vaginales frecuentes, pues esto va a alterar el pH vaginal y nos van a facilitar este tipo de leucorreas. O de aquellas pacientes que han tenido tratamientos previos, ya sea con antibióticos, con inmunosupresores, ya. Y igualmente, si su pareja tiene alguna sintomatología, también es importante tenerla en cuenta. Se debe realizar generalmente el examen ginecológico pues, en una situación basal, que la paciente se levante, que no se haga baños vaginales, que no se haga duchas, ya, y se debe hacer un estudio desde la inspección con la vulva, el periné, determinar si hay presencia de alguna de estas patologías, de pronto algunas erosiones o úlceras o verrugas que encontremos allí a nivel de la vulva o del periné. En la vagina, pues colocar espéculo para revisar bien exhaustivamente desde el cervix, los fondos de saco, las paredes vaginales, determinar si hay alguna patología en este sitio para sí mismo consignarla en la historia clínica y realizando pues el diagnóstico pertinente. Siguiente. En cuanto a la toma de la muestra, pues es muy importante igualmente tomar una muestra generalmente en posición basal, supuestamente que no te haga baños, que no haya tenido aplicación de óvulos o de espermicidas la noche anterior. Ya, si es factible, pues tener el colposcopio, hacer una revisión rápida, un barrido con el colposcopio para determinar alguna lesión que se puedan evidenciar. Si hay presencia pues, de entropión o miramos si ese entropión está infectado o no, si tiene flujo.
El aspecto de la secreción cervical es muy importante, como te digo, si hay algunos cambios a nivel del flujo, si es un flujo amarillo, verdoso, purulento, el estado del endocervix ya, para revisar si de pronto hay alteración a nivel de la zona de transformación, si hay alguna sospecha de pronto de alguna lesión, de alguna neoplasia. Y en el tacto vaginal, pues hacer un tacto vaginal bimanual, ya se va a evaluar pues el tamaño del útero, la consistencia, el tamaño del útero, consistencia, la movilidad del útero, si es móvil o no, y la palpación de anexos para determinar si hay aumento de los ovarios o de las trompas, y si hay dolor a la palpación. En fin, todos los datos hay que registrarlos en una historia clínica bien. Siguiente. En cuanto a la leucorrea, la diferencia entre fisiológica y patológica, pues a tener en cuenta la leucorrea fisiológica, que ya lo hemos comentado. Entonces dice que la leucorrea fisiológica tiene un origen doble, que son la secreción cervical ya y la descamación de las células de las paredes vaginales. La secreción cervical, pues como te digo, en la etapa ovulatoria es una secreción, un flujo generalmente cristalino, filante, de aspecto como de clara de huevo, transparente, ya, y en la etapa pues descamativa, que es la etapa premenstrual, ya es un flujo generalmente más blanco, más lechoso, más viscoso. En cuanto a la presunción de diagnóstico, pues lo mismo que ya comentamos, de las características de flujo, hay que determinar si hay ausencia de signos funcionales asociados o no, si hay alguna patología a nivel de la pareja, si tiene la pareja también alguna sintomatología de ardor, dolor, presencia muchas veces de lesiones a nivel del pene. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y registrarlo. El frontis vaginal, pues allí en estos casos de la leucorrea fisiológica, pues no se va a encontrar presencia de leucocitos, de polimorfonucleares, podemos encontrar presencia de lactobacilos, pero no de esporas, ni de hifa, ni de levaduras, ni de tricomonas. Siguiente. A favor de la leucorrea patológica, pues las características son que generalmente es un flujo abundante, el color generalmente puede ser variable, depende de la infección, si es un flujo amarillo, verdoso, el olor, no, generalmente es un olor pues ya anormal, pues si pensamos en Gardnerella, como digo, teniendo en cuenta que hay un olor a pescado, aparición generalmente después de las relaciones sexuales o que haya tenido abortos o partos, o maniobras a nivel del útero, ahí es que aparece ese tipo de leucorreas. Igualmente se puede acompañar de signos de prurito, ardor, escozor, disparemia, cistitis, dolor pélvico, polaquiuria, disuria, podemos encontrar ya en la leucorrea patológica. Como te digo, ya en el frontis vaginal pues vamos a encontrar presencia de leucocitos tipo polimorfonucleares en abundancia, presencia ya de esporas, de hifas, de levaduras, ya, y muchas veces ya de tricomonas móviles que se pueden evidenciar ya en el directo en estas pacientes. Normalmente pues se hace uno el gran directo del cultivo para determinar el germen y el antibiograma para la cual la sensibilidad de estas pacientes. Siguiente. El tratamiento del síndrome de leucorrea en los pacientes con flujo vaginal, hay dos recomendaciones a tener en cuenta que son importantes. O sea, ante la presencia de una paciente con leucorreas ya que sospechemos leucorreas patológicas, pues es importante, generalmente, como digo, más del 50% de estas pacientes tienen el germen, generalmente la Gardnerella. Entonces pensamos en primera elección el tinidazol, se le dan 2 gramos a la paciente por vía oral, dosis única, y si de pronto ya sospechamos que hay concomitantemente Candida albicans, pues entonces se le adiciona el fluconazol 150 miligramos dosis única.
Y lo otro es en aquellas pacientes con pobreza extrema, trabajadoras sexuales que tienen alta probabilidad de leucorreas mixtas, pues a esos pacientes generalmente ya se les da el tratamiento de tinidazol 2 gramos más el fluconazol de una vez, 150 miligramos también dosis única en estas pacientes. Siguiente. Los principales cuadros que van a provocar la leucorrea. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues empecemos por el flujo normal. Entonces, el flujo normal, pues generalmente, como digo, las características son un flujo generalmente blanco, normalmente no se adhiere a las paredes vaginales, un flujo generalmente fluido, muy filante. Ya la vulva, pues vamos a encontrar tanto la vulva como la vagina, pues una vulva normal, no hay enrojecimiento, no hay edema, no hay prurito. Generalmente se presenta ese flujo normal abundante en la etapa, como digo, de la embarazada o aquellas pacientes con dispositivos intrauterinos. Y tener en cuenta pues que este pH igualmente es un pH ácido por encima de 4.5, por debajo de 4.5 de pH. El examen fresco, como te digo, pues no vamos a encontrar ningún tipo de microorganismos patógenos, sino solamente presencia de lactobacillus en estos casos. En el caso de la leucorrea por Candida albicans, pues los síntomas son mucho más evidentes, son pacientes que tienen problemas de escozor, de prurito, de secreción generalmente moderada, pero puede haber muchas veces problemas de disuria, cistitis, dispareunia de relación sexual, son pacientes que tienen una vaginitis y una vulvitis ya evidente. Ya las características clínicas del flujo pues son un flujo generalmente blanco, brumoso, en requesón. Ya vulva y vagina pues va a encontrar con la gama de eritema, edema, muchas veces presencia de pústulas que pueden encontrarse. Igualmente se presenta más que todo en pacientes que están recibiendo terapia hormonal o en pacientes embarazadas o con ingesta de antibióticos, o también que concomitan con alguna patología previa como la diabetes mellitus o exacerbación más que todo en la etapa premenstrual. Las complicaciones de esto pues pueden presentarse ya extensión de esta infección en pacientes solapamente inmunosuprimidas, puede haber extensión de infecciones a nivel de miembros inferiores y también puede haber transmisión perinatal en el caso de que no se haga un buen tratamiento previo al parto. El examen pues se hace igualmente el examen directo, la presencia pues de cultivos para Candida albicans y confirmar el diagnóstico. La vaginosis bacteriana pues igualmente se presenta con prurito, disuria, disparemia, aunque es menos frecuente, pero podemos encontrarla. Las características del flujo, pues es un flujo blanco grisáceo, generalmente maloliento, es un olor característico a pescado, con el KOH al 10%, pues va a haber la reacción positiva. ¿Qué más? Rara vez se evidencia eritema o inflamación a nivel de la vulva. A veces se acompaña pues de otras enfermedades de transmisión sexual, como la Candida trachomatis o el gonococo, que puede estar concomitante en estos pacientes. Se presentan más que todo pues las complicaciones, pues pueden llegar a producir problemas de aborto, de infertilidad por daño a nivel ya de endometrio, tubárico. El diagnóstico, pues igualmente es muy importante tener en cuenta que tanto la vaginosis bacteriana como la tricomoniasis, el pH vaginal de estas dos entidades es mayor a 4.5%, a 4 puntos el pH vaginal. Las secreciones, pues como digo, es un olor a pescado con K8 positivo y con la presencia ya de células clue o células guía, que generalmente están por encima de un 20% característico de la vaginosis bacteriana. La tricomoniasis, pues igualmente puede producir cistitis, polaquiuria, disuria, ya generalmente es un flujo amarillento, verdoso, homogéneo, espumoso. Ya en la vulva vamos a encontrar eritema e inflamación y una característica importante en el cuello, en el cervix, la presencia de que llamo el
el cervix en fresa, ¿no? Entonces, característico de punteado rojito a nivel del cervix con la secreción amarillenta espumosa. Se aconseja, pues, se presenta también muchas veces en otras enfermedades de transmisión sexual, tiene que ver muchas veces con la promiscuidad, ya muchas veces se presenta durante la menstruación, puede haber complicaciones como celulitis en las postcesáreas, transmisión perinatal igualmente por no tratamiento previo de esta patología, y en el examen fresco vamos a encontrar la presencia en el directo de la tricomona móvil, ya que es un flagelado, y se debe también pedir cultivo para estas secreciones. Siguiente es la vaginosis bacteriana, pues sabemos de que es característica por la Gardnerella vaginale. El 98% de las mujeres tienen esta patología y un 50% de mujeres pueden estar sin sintomatología y teniendo la Gardnerella vaginalis. El cultivo preventivo para la Gardnerella vaginalis es insuficiente para el diagnóstico de vaginosis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando muchas veces usted toma un cultivo y encuentra que la paciente tiene Gardnerella vaginalis y no hay sintomatología, esa paciente supuestamente no hace referencia de que tenga una vaginosis bacteriana, simplemente es presencia de la Gardnerella, que no hay descompensación del ecosistema y por lo tanto esos pacientes no ameritan un tratamiento en ese momento. Cuando ya la paciente se descompensa y hay alteración ya del ecosistema, donde hay alteración muchas veces del pH vaginal y todo esto ya presentan prurito, escozor, esta paciente sí amerita hacer el tratamiento. Se dice que el tiempo más frecuente de la vaginosis bacteriana está entre los 15 y los 43 años, o sea, en la etapa de la vida sexual activa. Tener en cuenta también, pues, que hay factores de riesgo en estos casos de edad reproductiva, lo que vimos el uso de estrógenos de estas pacientes, los anticonceptivos orales, los antibióticos sistémicos, múltiples compañeros sexuales, o sea, la promiscuidad sexual, el empleo de los dispositivos, diafragmas, esponjas, antibióticos de amplio espectro. Aquí hay unos criterios importantes a tener en cuenta, entonces siempre se debe tener en cuenta que debe ser el cultivo positivo con algunos criterios de ASMEL, como son flujo vaginal característico de estas pacientes, que es un flujo que se adhiere a las paredes vaginales, lechoso, cremoso, un pH mayor a 4.5%, el test positivo para aminas, que es el test del KOH al 10%, y la presencia de células CLUE mayor del 20%. Siguiente, vaginosis bacteriana. Entonces, el tratamiento de la vaginosis bacteriana tenemos recomendado metronidazol, ya 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, metronidazol gel, igualmente por 5 días, o la clindamicina en crema al 2%, también por 7 días. En estas pacientes hay que recomendarle, cuando usted formula metronidazol o tinidazol, la paciente no puede tener ingesta de alcohol porque se va a intoxicar, entonces no se debe tomar alcohol durante el tratamiento. El tratamiento de pacientes con síndrome de flujo, pues como te digo, la primera opción es el tinidazol, que ya le hemos comentado. En segunda opción, el cenidazol, también nos sirve en dosis única, y pues el metronidazol, que también es de la droga de combate. Tercera opción, clindamicina, que estamos reportando allí en pacientes embarazadas. La primera opción, metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y segunda opción, clindamicina 300 miligramos cada 12 horas por 13 días. Para profilaxis en vaginosis bacteriana recurrente, se recomienda el metronidazol óvulos 2 veces por semana, más o menos por 4 meses. Aquí aparentemente que tienen vaginosis de repetición. Siguiente, la vaginosis por Candida albicans, pues 20% de las consultas ginecológicas es por este tipo de patologías.
75% de las mujeres tienen episodios a lo largo de su vida y un 40% hasta un segundo episodio. Bueno, entonces dice aquí que existen más de 200 especies de cándida, ¿no? La cándida álbica es la que tiene que ver en el 90% de los casos de leucorrea y vaginosis, otro tipo de cándidas que son, hay varias cándidas tropicales, cándidas pseudotropicales y cándidas cruzel, cándidas gravata. En las pacientes embarazadas pues, se pueden presentar hasta un 40% de los casos con este tipo de patologías. La sintomatología pues, es muy clara: aumento de la secreción vaginal, un flujo banquecino, grumoso, espumoso, como te digo, muchas veces en requesón, prurito, disuria, disparemia, muy sintomática. Esta paciente con escozor, los genitales externos, vamos a encontrar una mucosa vaginal eritematosa, edema, lesiones cutáneas a nivel de vulva y de periné. Entonces hay que tener en cuenta muchos de estos factores que pueden aumentar la incidencia de la vulvogenitis, como son el embarazo, los anticonceptivos orales, la diabetes mellitus, antibióticos orales o tópicos, la ropa íntima ajustada, no venir, especialmente esos vestidos de baño que se ajustan mucho y los tiene la paciente mucho tiempo, todo el día ya, eso puede facilitar la posibilidad de este tipo de vaginosis. Terapia hormonal de reemplazo en las pacientes menopáusicas, drogas inmunosupresoras o enfermedades inmunosupresoras y el exceso de ingesta de alimentos, generalmente aquellas pacientes que son diabéticas, de pronto hay aumento de la ingesta de carbohidratos y de dulces. Siguiente. La vaginosis por cándida. Entonces, una buena anamnesis, las pruebas complementarias para hacer un buen diagnóstico. Los criterios diagnósticos, pues entonces ausencia de dolor, levaduras o pseudomicelios en un 60% de los casos, el cultivo de la secreción, el pH, como te digo, de la vaginosis es menor que 4.5% y la flora vaginal normal. En estos pacientes, pruebas complementarias para el diagnóstico, entonces generalmente en el fresco vamos a encontrar pues presencia se ven levaduras en el directo. El cultivo pues confirma la vaginosis por hongos. Siguiente. Vaginosis por cándida. Entonces el tratamiento, entonces tenemos aquí el tratamiento del paciente con síntomas de flujo vaginal. Primera opción, fluconazol, 150 miligramos, dosis única. Segunda opción, clotrimazol, 500 miligramos vía vaginal, dosis única. Manejo ya en las embarazadas, en la lactancia, metronidazol, 500 miligramos cada dosis con sospecha de cándida. Se añade clotrimazol en tabletas. En las pacientes embarazadas, la primera opción, clotrimazol en tabletas vaginales por 7 días. Segunda opción, terconazol o crema. En la candidiasis vaginal recurrente, entonces primera opción, clotrimazol crema, ya una vez al mes por 6 meses. Y segunda opción, fluconazol, 150 miligramos semanal por 6 meses. Quedamos lo mismo. Bueno, siguiente. En la paciente ya con vaginosis por tricomona, pues la causa principal pues es la tricomona vaginalis. Está asociada generalmente a conductas de riesgo con compañeros sexuales múltiples, también con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. El diagnóstico es diagnóstico analmente clínico. Ahí tenemos la presencia del flujo amarillento espumoso que confirma el frotis vaginal. La sintomatología importante para tener en cuenta aquí: el flujo vaginal espumoso, que se presenta hasta un 75%, maloliente 67%, con prurito hasta el 82%. Ya, ¿qué más hay de importancia? El pH vaginal, que en este caso también es mayor a 4.5%.
exceso de neutrófilos con bulborriconovirus ya al examen y la presencia de tricomonas móviles al examen de directo de la tinción del frotis vaginal. Siguiente. Entonces el manejo, entonces recomendado metronidazol 2 gramos, dosis única, con una curación del 95%, o tinidazol también 2 gramos, con curación del 87 hasta 100%. Alternativo de lo que estamos viendo, metronidazol, primera opción tinidazol 2 gramos vía oral, segunda opción metronidazol, en el embarazo ya hablamos que es el metronidazol 2 gramos vía oral, dosis única, y el tinidazol, segunda opción. Compañeros sexuales, entonces la primera opción es el tinidazol 2 gramos vía oral, dosis única o metronidazol. Es importante en estos casos, como enfermedad de transmisión sexual, hacer un seguimiento a las pacientes, a los contactos de las mujeres que tengan relaciones los últimos 2 meses, entonces apenas hacer el seguimiento y el tratamiento a la pareja. Siguiente. Y aquí pues tenemos ya el resumen de esto, que es la vaginosis bacteriana, que es la presencia pues del pH elevado, mayor de 4.5, el olor pues a pescado en estos pacientes, la presencia de las células CLUE mayor del 20% y causada generalmente por la Gardnerella vaginalis. En la vaginosis por cándida pues ya generalmente son aquellas pacientes que tienen alguna sintomatología, llámese sistémica, diabetes, hipertensión, mucha diabetes, embarazo y muchas veces también el empleo de anticonceptivos. Entonces aquí hay un pH normal, generalmente por debajo de 4.5, ya, y presencia pues ya al frotis de pseudomicelios, pseudohifas. Y la tricomoniasis, caracterizada, pues como te digo, por la presencia de células en forma de pera, ya flageladas, con una elevación del pH mayor de 4.5 y la presencia en el cervix de el cervix en fresa, ¿no? Con punticos rojitos allí, la presencia de leucorrea amarillenta o espumosa. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces nos vemos el grupo que empezamos hoy allá a las 7:30, por favor. Bueno, ahorita a las 7:30, ¿vale? Muchas gracias, Diana. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.